La saga Resident Evil es posiblemente la saga más famosa de la empresa de Capcom, y sus videojuegos más recientes han reportado ganancias de millones de dólares. Sin embargo, llegar a este punto no fue tarea fácil, pues la saga de Resident Evil fue construyéndose poco a poco, y uno de sus pilares fundamentales, sin lugar a dudas, fue el Resident Evil original. Con el reciente estreno del remake hace no muchos meses, creo que es el momento perfecto para hablar de su videojuego original, el cual para muchos usuarios sigue siendo considerado como el mejor videojuego de la saga hasta la fecha. Y es por eso que el día de hoy analizaremos a profundidad este videojuego, sus mecánicas y su diseño, para tratar de responder el por qué fue tan bueno en su tiempo, y qué es lo que podemos aprender de él. Pues esto es Resident Evil 2 y el arte de crear un juego perfecto. Advertencia: en esta serie de videos analizamos el comportamiento y el diseño de los videojuegos más icónicos, para fomentar el desarrollo de nuevos videojuegos indie. Sin embargo, recuerda que las teorías y opiniones son de carácter personal, por lo que deben ser tomadas con discreción. Resident Evil 2 es considerado por muchas personas como el mejor Resident Evil de todos los tiempos, y sin embargo hacer comparaciones entre el Resident Evil 2 original con las nuevas versiones resulta algo bastante complicado, pues nos encontramos en tiempos completamente diferentes. Desde un punto de vista estético, por supuesto que el Resident Evil 2 original no tiene nada que hacer contra su contraparte actual, ya que la misma tecnología nos permite ahora crear escenarios mucho más realistas, sin mencionar el enorme presupuesto que tiene este remake. Solamente para comparar, has de saber que el Resident Evil 2 original fue creado aproximadamente por unas 40 personas en su tiempo, mientras que el Resident Evil 2 Remake fue creado nada menos que por un equipo de más de 800 personas. Por lo tanto, creo que desde un punto de vista técnico, el Resident Evil 2 Remake es muy superior al Resident Evil 2 original. Y sin embargo, si lo tomamos desde un punto de vista de creatividad, podemos decir que la saga original fue mucho más innovadora en su tiempo, y supieron aprovechar de mejor manera sus limitaciones. Pero al margen de opiniones y gustos, podemos estar seguros que el Resident Evil 2 es un juego prácticamente perfecto, el cual en su tiempo fue un gran éxito y sentó las bases para lo que es la franquicia el día de hoy. Si tuviera que describir Resident Evil 2 en un par de palabras, diría que este juego es como una comida hecha por un chef experimentado, ya que posee muchos ingredientes de diversas naturalezas, pero que se encuentran mezclados de manera prácticamente perfecta y en una proporción también perfecta. Así pues, hablemos de ingredientes. ¿Cuál sería el primer ingrediente para este videojuego? Pues comencemos por una excelente historia, ya que la historia de Resident Evil 2 fue bastante bien trabajada. Si bien es cierto se trata de una historia simple, desarrolla también conceptos bastante interesantes, como es el caso de los zombies, los cuales, si bien es cierto ya habían sido presentados en el Resident Evil 1, en este momento lo desarrollan de mejor manera, enfocándolos más a su capacidad como arma biológica, lo cual nos lleva hacia el siguiente nivel, las armas biológicas, ya que Resident Evil, si bien es cierto en un principio puede parecer que va de zombies, lo cierto es que va de armas biológicas, las cuales habrían sido utilizadas por científicos malignos, con el objetivo de ganar grandes comisiones para ser utilizadas en las guerras. Todo este concepto es desarrollado de mejor manera dentro de la historia de Resident Evil 2, y contemplaremos dicha historia desde los ojos de un policía novato, lo cual es perfecto para el jugador, quien irá adentrándose poco a poco en los secretos y misterios de esta historia. Como consecuencia, podemos hablar también de los personajes, ya que una historia no es nada sin unos buenos personajes. En este videojuego es donde daría nacimiento a la historia de Chris y de Claire, dos de los personajes más importantes de toda esta saga. Pero recordemos que estamos hablando de un videojuego, y no importa qué tan buena sea tu historia, si es que no sabes plasmarla de manera correcta dentro de las mecánicas de los videojuegos. Y debo decir que Resident Evil 2 logró este propósito de forma bastante ingeniosa,
ya que los desarrolladores de Capcom lograron transmitir esta historia de maneras bastante particulares, como por ejemplo con la ambientación, ya que los mismos zombies y su posición nos hacían notar lo que había pasado. Simplemente viajando por esas calles sabíamos que algo terrible había sucedido, lo cual contribuía a aumentar nuestras preguntas de por qué había sucedido esto, cuál era el origen de estos zombies tan voraces. Otro elemento fundamental fue el uso de los archivos, pues de una manera muy interesante, como si fueran otro tipo de objetos, nos presentaban información de lo que había sucedido, a la manera de informes y de cartas, los cuales podíamos leer para conocer más de esta historia. Cabe destacar en este punto algo muy importante, y es que el videojugador debe sentirse atraído hacia la historia, pero no obligado, de modo que los archivos podían ser omitidos fácilmente. Por lo tanto, yo no recomendaría que en tu videojuego fuerces a los videojugadores a escuchar la historia. Ellos deben escuchar los diálogos y leer la información por voluntad propia, ya que en el momento en que el ser humano siente que está siendo obligado a algo, es probable que muestre algún rechazo y que simplemente deje el videojuego. Dentro de la historia, otros de los que hablan bastante son los enemigos, ya que estos fueron formados a partir de la trama. Un claro ejemplo de esto es el caso del Dr. Birkin, quien es un científico muy importante dentro de la trama de la historia, y nos enfrentaremos a él varias veces, descubriendo lo peligroso y letales que son estos experimentos. El siguiente ingrediente que podríamos sumar a nuestro cóctel sería la sensación que acompaña a la historia, en otras palabras, la ambientación. Es en este punto cuando hablamos de los escenarios y la música, los cuales también son usados de manera magistral, ya que la mayor parte del tiempo tendremos melodías tranquilas y de suspenso, pero en los momentos de más acción tendremos una música mucho más estridente e incluso aterradora. Por lo tanto, la ambientación es otro elemento que Resident Evil 2 utiliza prácticamente a la perfección. El tercero de los elementos de este videojuego serían las mecánicas novedosas, ya que en su tiempo fue algo completamente revolucionario. Si bien es cierto, en Resident Evil 1 nos presentaron por primera vez las mecánicas de esta clase de videojuegos, los cuales serían más adelante copiados o servirían de inspiración para otras entregas como es el caso de Silent Hill o Parasite Eve, lo cierto es que en Resident Evil 2 las pulieron de manera prácticamente magistral, lo cual nos presentaría finalmente una jugabilidad bastante cómoda y emocionante. Las municiones son escasas y se gastan muy fácilmente, por lo que tendremos que concentrarnos mucho en administrarlas, al igual que las medicinas, pues con esto el jugador no se sentirá a salvo prácticamente nunca, sino que se mantendrá en una tensión y expectativa. Otro elemento importante dentro de esta receta serían los enemigos, ya que si hablamos de los enemigos en Resident Evil 2 aprenderemos una lección bastante importante, pues si nos fijamos, realmente no existen mucha cantidad de enemigos dentro de este videojuego. Tenemos a los zombies y a los perros, también a los Lickers y a las arañas, así como a las plantas, y por supuesto, a los molestos cuervos. Si nos damos cuenta, la cantidad de enemigos que aparecen en este videojuego no sobrepasan a las 10 unidades, algo muy contrario a lo que sucede en videojuegos actuales, donde dedican mucho tiempo a crear una gran cantidad de enemigos, lo cual ciertamente consume muchos recursos. En el caso de Resident Evil 2 hicieron algo muy inteligente. Ellos simplemente decidieron crear una poca cantidad de enemigos, pero trabajarlos de mejor manera. Tener un cuidado muy especial en su programación, de modo que un zombie jamás se comportará de la misma manera que un perro, lo cual le da una característica muy diferenciada a cada uno de ellos, y de hecho incluso se dieron el tiempo de trabajar un lore especial de cada uno de estos enemigos. En otras palabras, el zombie no solo es un zombie, sino que forma parte de la historia. Nos explican de dónde es que se originó dicha criatura y por qué resulta tan voraz. Lo mismo sucede con los Cerberus, mejor conocidos como los perros, ya que también se nos explica en cierta manera de dónde es que fueron originados y por qué se comportan de esta manera. Y de hecho, todos los enemigos en Resident Evil 2 tienen una historia y un trasfondo.
Algo muy diferente a lo que sucedía con los juegos de aquellas fechas, donde simplemente te soltaban un esqueleto y no sabías ni siquiera de dónde había salido, simplemente tenías que creerte que el esqueleto se andaba moviendo por ahí. Por lo tanto, al momento de crear nuestros enemigos, yo sugeriría no hacer demasiados, simplemente limitarnos a una cantidad reducida, pero trabajarlos con mucho cuidado y, de ser posible, crearle una historia de origen a cada uno de ellos. En cuanto a las armas, sucede exactamente lo mismo. En lugar de elegir una gran cantidad de armas, solamente se dedicaron a pulir un par de ellas, pero cada una con sus propias características. Sumado a esto tenemos los puzzles tan característicos, que dotan de cierto misterio al videojuego. Es así como, uniendo todos estos elementos, el diseñador Hidehiro Goda logró crear un videojuego prácticamente perfecto. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Yo soy Kenel y esto es Videojuegos Indie.